Hola, bienvenido a mi canal Hacer Consciente el Inconsciente. Hoy vamos a seguir hablando de lo que somos, de cómo funcionamos. Es muy importante porque estas frases que digo al principio las digo muy consciente de lo que estoy diciendo. Tenemos una manera de funcionar. Tenemos un mundo de existencia que es un 1% y un 99% de lo que somos es abstracto, es parte que no conocemos de nosotros. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que no la utilizamos? Sí, claro que la utilizamos. Eso siempre se ha dicho, no, es que solo utilizamos una parte. No, utilizamos toda. Lo que pasa es que no somos conscientes del 99%. Entonces, ¿qué pasa? Al no ser consciente y tener un pensamiento lineal, creemos que hay un pasado, estamos en un presente y nos vamos a un futuro incierto. Eso es un pensamiento lineal. Eso no es la verdad. Porque son frecuencias de energía, ya nos lo dice la física, y nosotros estamos viendo el 1%, es decir, la parte más lenta de todas estas frecuencias. Pero la estamos viendo. Eso no quiere decir que nosotros no estemos creando situaciones que luego vamos a estar viviendo. Hemos dicho muchas veces, y hay que tener muy claro, que estamos viviendo el pasado de nuestra manera de pensar. Así que si vamos a cómo pensamos, estamos en el futuro de lo que luego vayamos a vivir. Tampoco es. Si nos damos cuenta, lo que estoy diciendo es algo muy profundo, pero no es tan difícil. Si miramos cómo pensamos, sabemos cómo vamos a vivir. Si sabemos cómo vivimos, sabemos cómo hemos pensado anteriormente. Y continuamente entendemos que el presente es muy importante porque, claro, estoy viviendo lo que ya pensé, lo que ya di por verdad, aunque no sea consciente de ello, porque para dar una cosa por verdad tengo que tener unas creencias, que es lo que me limita en este espacio-tiempo. Porque si no, ¿qué soy? Inmensidad. ¿O qué soy? Nada. Perfección. La perfección existe, por eso soy nada. Y todo parte de esa nada. Esa nada es la esencia de todo, incluso de luz. Es decir, nosotros aquí en origen somos negro. Y entonces empezamos a entrar en luz, la luz blanca, y depende en qué onda vayamos vibrando, cada vez vamos a ir más abajo, el añil, el azul, el verde, el amarillo, el naranja, el rojo. Bueno, pues cuando estamos en este mundo de existencia tenemos que saber que cada vez podemos vibrar consciente más arriba. ¿Qué pasa? Que cuanto más conscientes seamos de esto, más fácil nos es entenderlo. Y por eso aquí todo el rato hacemos hincapié en la parte abstracta. Otra cosa que es súper importante, porque yo admiro, creo que es hoy en día de las personas que más admiro, la capacidad de captar las ondas más altas que tiene Alejandra Casado, pero también es verdad que últimamente la estoy escuchando mucho en que ella se pone siempre, o sea, si pone a alguien, pues se pone también ella en referencia. La lógica global convergente también parte de pues cuando ella empezó y todas esas cosas, aunque entiendo perfectamente lo que está haciendo y es muy genuino y es muy... Vamos, yo aprendo un montón con ella y gracias a ella empecé a ver las cosas fuera del tiempo y fuera del espacio, pero a mi manera de pensar le ocurre algo que le ocurre a todo pues el tiempo de seguir a los gurús, de seguir a los maestros, a los dioses y todas esas cosas. Ese tiempo ya está pasando. Y aunque ella lo dice muchas veces, yo creo que en dimensiones más altas, sin darse cuenta, está cayendo en lo mismo. Es decir, ella pone como perspectiva lo que ella capta, pero se pone como el centro del universo, aunque no sea muy consciente, pero claro, y eso es verdad, y eso es así, pero su universo, lo que ella cree que es el universo de todo el mundo. Es decir, lo que yo quiero decir con esto es que lo que yo digo aquí es mi percepción, y para yo empezar a percibir las cosas un poquito por encima de lo que le entendemos por normal y luego grabarlo en un vídeo, de las primeras cosas que tuve que hacer es ir a mí. Entonces yo no sabía cómo ir a mí, entonces empecé a recordar cuando era pequeña y no estaba distorsionada por lo que tenía que hacer, sino era lo que yo quería hacer. Entonces
fui a cuando tenía 3 años, luego empecé a darme cuenta que mi concepto de las cosas ya empezaba, no sé, a partir de 7 u 8 años, 9, 10, a partir de ahí ya estaba muy metida en lo que debía de hacer en vez de lo que quería hacer. Y entonces ahí empecé a encontrarme a mí, empecé a darme cuenta que lo que es indiscutible es que la mayoría de las personas que nos consideramos buenas personas sabemos y hacemos un montón de cosas por los demás, pero siempre nos olvidamos de nosotros. Eso nunca funciona, nunca funcionó, y así está la mayoría de la humanidad, creyendo que es buena madre, buen padre, buen trabajador, buen jefe, buen lo que tú quieras, buen hijo, no funciona, porque primero tenemos que ir a nosotros. Así que, volviendo al ejemplo de Alejandra Casado, ella, parte de ella, y es normal, y entonces para mí sigue haciendo este toroide energético, pero asocia lo que para mí lo que falta es decir, bueno, esta es mi percepción, yo me pongo con los números y tal y veo cómo me encajan las cosas, pero me encajan a mí. Tú tienes que ir a ti, porque si no vamos a nosotros, ¿qué es lo que quiero decir? Al final terminamos en una dimensión o en otra, terminamos siguiendo a otras personas, porque nos hemos vuelto a olvidar de nosotros, nos estamos continuamente olvidando de nosotros. Y si tú cuando te sientas ahí no tienes una ligera idea de lo que tú eres, de lo que a ti te gusta, y vas a ver qué más puedo aportar o qué más puedes captar tú de lo que yo estoy diciendo para seguir creciendo como este toroide energético, pues volvemos a lo mismo. Es que es muy importante que veamos las cosas en autorreferencia. Entonces, cuando yo cuento una cosa, una anécdota, algo personal, es para que cojamos los parámetros y veamos que en nuestra vida personal ocurren cosas parecidas, igual de mágicas, más mágicas, súper mágicas, pero sin meterle imaginación, simplemente verlas como son. Si son muy, muy guays, pues las disfrutamos, pero hasta ahí, porque eso se acaba. Si son muy horrorosas, pues aprendemos, porque hasta ahí, porque eso se acaba. Lo que tenemos que ver es que esto es un continuo movimiento. Y repito, si el que está del otro lado no está en autorreferencia, pues si tienes una resonancia alta y resuena tu parte, tu inconsciente con lo que estoy diciendo, pues te encantará un poquito y todas esas cosas, pero hasta ahí. Ahora, si tú te pones en autorreferencia, sabes que tú tienes que estar ahí contigo mismo y a ver qué captas, qué puedes aportar a ti de lo que estás viendo. Eso es otra cosa. Entonces, claro, somos oscuridad, negro, y al final tenemos este movimiento toroidal. Salimos de este negro y vamos haciendo todas las frecuencias de luz, y vamos bajando cada vez más. Cuando cogemos el espectro de cualquier materia, sólido, líquido, gaseoso, lo que sea, nosotros lo empezamos a llamar, pues eso, materia. Y si no, para nosotros no existe. Ahora somos conscientes de que, hombre, que sentimos y no se ve, pero sentimos, así que hay un sentimiento, pensamos, no se ve, pero pensamos. Así que hay un pensamiento. Estamos dentro de unas creencias, y eso es lo que acota lo que somos. ¿Algún problema? Ninguno. El problema es que las creencias acotan lo que soy, porque soy todo. Porque anterior a las creencias está mi parte psíquica y todas las posibilidades y la nada misma. Y esto sigue siendo este toroide. Así que de lo que yo soy, que es cualquier cosa, aquí, en movimiento continuamente, es decir, haciendo estos dos toroides. Si no tuviera creencias no sabría cómo ubicarme. De hecho, yo algunas veces cuando hablo con la gente tuve que empezar a percatarme, porque la gente, claro, centra unas bases o pone un contexto, ¿no? Decimos, vamos a ponerlo en contexto. Entonces ya desde ahí pues hablamos. Yo quería romper todos los contextos, todas las bases, entonces era como la gente era como, pero la verdad que entonces ¿cómo quieres? Hay que partir de algo. Claro, es verdad. Entonces, tenemos unas creencias para tener un mundo de existencia, pero la mayoría, el 99% de la población tiene un mundo de existencia y está una y otra vez perpetuándose, cada vez hay más problemas y más problemas, y la mayoría de la gente
está carente de todo, carente de personalidad, carente de saber quién es, carente de autoestima, carente de salud, carente de abundancia. La mayoría está carente o estamos carentes de casi todo porque esas creencias que nos hicieron creer son las que están, estos paradigmas. Un paradigma es una creencia, un programa que vamos ejecutando, que ejecuta vida, que al final es mundo de experiencia. Entonces estamos muy perpetuados en la experiencia y cada vez estamos viendo más horror en todos los sitios de todo tipo. Y evidentemente lo que al final ves, al final creas y la vas a seguir viendo cada vez más. Y por eso la gente antiguamente cuando iba hacia mayor se volvía más sabia. Ahora llegamos cansados, agotados, sin saber ni por qué ni para qué. Tenemos como casi de todo y nada nos vale. Cada vez estamos más huecos porque estamos excesivamente referenciados al mundo de la experiencia, que sigo diciendo, un 1% de lo que somos, y toda la parte abstracta, que es la que crea esto, ni sabemos que existe. Y cuando alguien nos lo empieza a explicar es muy difícil, porque yo entiendo que a mí me costó mucho. Yo sigo diciendo que estoy muy agradecida a escuchar a Alejandra Casado, a Neville Goddard, hay mucha gente, a Trumbalo Mechicer, mucha gente, o sea, hay muchísima gente que cada vez cogiendo más y captando más cosas, el Tao, la Torah, la Cábala, la Biblia. Siempre, como todo el mundo, pues buscando de aquí, buscando allá, empiezas a ver que luego al final todo es lo mismo. Pero, repito, si no nos somos capaces de ver en autorreferencia, se nos olvida todo. Somos un poder inmenso, somos toda esa parte abstracta, y a mí me costó mucho entender el aquí y ahora. Yo cuando Alejandra Casado decía, no, o sea, por el Big Bang, no ocurre, no ocurrió, ocurre, y es que mi cerebro tardó por lo menos 2 años en entender lo que ocurre, es un continuo aquí. Y yo la escucho y digo, es que es alucinante, qué manera de captar y todo lo que aprendes, pero al final mi sensación es que en planos muy superiores volvemos a caer en que ella no se da cuenta, y me da un poco de pudor, ¿no? Porque de verdad que la admiro en todos los sentidos, pero no se da cuenta que al final ella es un modelo. Y falta el que se dé cuenta que la gente es otro modelo. Aunque estamos en vibraciones, y eso es evidente, ¿no? Pues estamos en vibraciones diferentes y hasta ahí, vamos, le sobra. Pero yo cada vez que ponen como la lógica, como esto es así, no sé qué, y desde que empezó y todo le encaja, claro, ¿cómo no le va a encajar? Si hay un montón de parámetros. Es que alguien se va a pensar cuántos parámetros tenemos, por donde corre nuestra realidad, esa estructura que hay detrás, y cuanto más profundizamos en ello, evidentemente más simple se vuelve, pero más o sea, hay un momento que es que hay muchos parámetros. Es decir, si yo me pongo a medir con no sé quién, con no sé cuánto, con cualquier familiar, con cualquier cosa que me interese, en la cual yo voy captando, pues evidentemente van a haber muchas cosas que me encajan, porque hay detrás toda una malla, hay una estructura. Y yo lo único que me da la sensación es que al final volvemos a caer en... O sea, en este caso tuve la suerte de como ver que dices, bueno, es todo lo que dices es verdad, pero su verdad. O sea, a ver, igual que la mía, ¿no? Eso es evidente, pero hay más maneras de ver lo mismo, total, no sé si me explico. No me quiero... O sea, me parece muy, muy loable lo que hace. Y de verdad que me encantaría hasta poder hablar con ella, pero en ese sentido digo, al final, en una dimensión más alta estamos cayendo otra vez en sigue mami, como no te sigas a ti, no sirve de nada, como no te sigas a ti, no sirve de nada. Ahora en el mismo momento te empiezas a seguir a ti, que no hace falta que nadie te diga nada, vas a coger para seguir retroalimentándote, pero es que pasas perfectamente, empiezas a darte cuenta del poder que eres, empiezas a darte cuenta de la capacidad que tienes, empiezas a darte cuenta cómo va en espiral todo, que todo es un ir y un volver, o sea, es que empiezas a darte cuenta que todo va de otra manera. No es uno me dice una cosa y otro me dice otra, no, es que tú, pero tienes que ir a ti. Cuando vamos a nosotros
Bueno, yo siempre, algunas veces últimamente digo que este es el toroide de la Tierra y este es el toroide del Sol. Y nosotros nos compone para ver la vida con perspectivas de futuro o con captando cada vez cosas más avanzadas y llegando a entender cada vez el mundo de existencia, pues son estos dos toroides en los cuales nos hacemos referencia, porque si no nos referenciamos en algo, volvemos a lo mismo, que somos nada, perfección. Y desde ahí, pues en este caso, toroide del Sol, toroide de la Tierra. Cuanto más en nosotros estamos, más al centro de estos dos toroides, porque evidentemente están unidos, es como un huracán. O sea, baja, y cuando baja y queda por debajo, hace que nuestras energías en los chakras vienen cada vez más alto. Es todo un proceso que todavía no me sé mucho, pero cuando más me voy dando cuenta, dices, más sencillo es todo y más ¡wow! Pues ya está. Todas las posibilidades de existir, porque es energía del Sol, y toda la formación desde que somos existencia. Esto es más lo que somos, y así nos movemos. ¿Y cómo hago yo entender que así nos movemos? Si nos vemos así, vamos andando linealmente, que sí, que todo está bien, pero esto lineal es un pulsar. Es este pulsar de lo negro, de la nada a la existencia, con un recorrido y un vuelta a la nada. Cuanto más vamos al centro de lo que somos, más captamos energía de posibilidades de existencia. O sea, esta gente que rompe moldes y va más allá de lo puramente establecido en el área que sea. Y cuanto más en armonía estamos, esto que nos hace cada vez captar más alto, nos hace profundizar más en este toroide, o sea, más en lo que somos y más información tenemos realmente de lo que somos. O sea, es como cada vez vamos a energías más altas y esto nos hace profundizar más en lo que somos. Vamos dándonos cuenta toda la información que va con nosotros y vamos dándonos cuenta todas las posibilidades. Nos vamos dando cuenta del gran poder que somos. Y eso es indiscutible. Pero somos negro, todo son frecuencias de energía, todo es un aquí y una ahora. El Big Bang no es algo que ocurre, es algo que está ocurriendo. Nosotros en este canal nos referenciamos con la energía del Sol, energía de la Tierra, que son las dos energías que nos componen. Vamos viendo de nosotros la parte más lenta y vamos viviendo también la parte más lenta, porque es el espectro que de tanto que oímos como que vemos, como que entendemos a nivel psicológico de ahí para abajo, y eso es lo que llamamos vida, pero eso es el 1%, y aquí todo el rato hacemos referencia a que el 99% es abstracto, y también vamos a ello. No tenemos que aprender a crear porque estamos creando, no tenemos que aprender a manifestar porque estamos manifestando. Lo que empezamos a tener que darnos cuenta de que esto es así. ¿Cómo te quedas? Buen viaje de retorno a casa, porque eso es lo que estamos haciendo, retornando a lo que somos. Gracias por suscribiros, gracias por estar ahí. Nos vemos en próximos vídeos.